Nosotros decidimos que las conmemoraciones de, en este caso, 2 años de gobierno no tenían que ser con discursos o grandes actos, sino mostrando lo que el gobierno ha hecho. Todos nuestros ministros están en terreno. En este momento en las 16 regiones del país hay un ministro ya sea inaugurando obras, conversando con la gente, abordando los diferentes desafíos que tenemos como política pública. Hay, como en todo gobierno o en toda experiencia de estas características, hay por cierto de dulce y de agraz. Pero lo que yo quiero recalcar es que este es un gobierno realizador, un gobierno que ha normalizado Chile respecto de cómo lo recibimos, un gobierno en donde hemos tenido avances importantes como la ley de copago cero en materia de salud, como la ley TEA o la ley Papito Corazón, que ha permitido recaudar millones de pesos para miles de familias, que en particular mujeres que estaban desamparadas anteriormente. Y en donde hemos recuperado ciertas cosas que son importantes, el control en la frontera norte, en donde ha habido un 22% de disminución de ingresos irregulares, hemos logrado una disminución de un 57% de los hechos de violencia en la macrozona sur, que es algo de lo que ya, si ustedes recuerdan, cuando subimos el gobierno estaba descontrolado y al alza, y hoy día, producto de las investigaciones policiales, pero también del diálogo político con las comunidades, hemos logrado mejorar sustantivamente. Vamos a, en junio de este año, tener un salario mínimo de 500.000 pesos. Y por cierto, hay cosas que aprobamos la ley del royalty, que va a implicar nuevos ingresos para los municipios que más lo necesitan, etc. Pero todavía hay desafíos, y hay cosas que tenemos que ponerle más empeño, más empuje, más coraje, que es en particular el tema de la seguridad y el consolidar las señales positivas que hay en torno al crecimiento económico. Los avances que yo he mencionado son avances reales y concretos, y yo entiendo que en los tiempos en que vivimos siempre va a haber a quien gobierna una mayor exigencia de hacerlo más rápido y de hacerlo mejor. Y eso es parte a mí también lo que me motiva y nos obliga a no caer en la autocomplacencia. Yo tengo el deber y la convicción de decir acá se han hecho cosas, porque hay quienes tratan de instalar también de que este gobierno, o de que el gobierno no hace nada, o que está todo terrible, pero la verdad eso no es así. Teníamos, cuando llegamos, una inflación disparada y logramos controlarla, logramos que la economía vuelva a crecer, lo que te decía de la frontera norte. En materia de seguridad, yo diría que es lo más posible para la ciudadanía, y hemos despachado más de 50 leyes. Ustedes han visto el trabajo que está haciendo la ministra Tobal en esto, pero hay que ponerle más. Y pero lo que yo no tengo dudas es que nuestro gobierno va a entregar un país mejor que el que recibió, y ya se está empezando a ver esos resultados. Usted hoy día reiteró también que no están las mayorías dentro del Congreso Nacional, y por eso se han tenido que modificar algunas propuestas del programa, sobre todo el pacto fiscal, la reforma a las pensiones, que es algo tan importante no solamente para los chilenos y chilenas, sino que como parte de su programa. ¿Cómo se ha tenido que modificar, como decía acá la colega, el programa, y cómo generar esas mayorías que han sido tan complicadas en el Congreso? Nosotros somos un gobierno que tiene minoría parlamentaria, y eso es un hecho de la causa en donde no cabe el voluntarismo, y significa que para llegar a acuerdos tenemos que poder llegar a consenso con quienes no piensan exactamente lo mismo que nosotros. Ahora, yo lo que espero es que el bien de Chile vaya por sobre los intereses particulares, y en ese sentido la reforma de pensiones es urgente. La gente ya lleva más de 10 años esperando que la clase política se ponga de acuerdo en una reforma de pensiones, y ese tiempo ya se agotó. Por lo tanto, yo espero que durante el primer semestre se pueda aprobar la reforma de pensiones, que lleguemos a un acuerdo. Como gobierno, ustedes han visto que hemos estado disponibles a ceder en diferentes aspectos, pero yo espero que la oposición tenga una mirada constructiva de esto, y que efectivamente logremos incorporar a sectores más vulnerables y más castigados por el actual sistema de pensiones que tenemos, que no funciona bien, que castiga principalmente a las mujeres. Y por eso estamos insistiendo, y por eso yo solicité que esto se votara en la Cámara de Diputados. Logramos aprobarla y ahora tenemos que llegar a un acuerdo en el Senado. Siempre ante las reformas difíciles el trabajo de conseguir mayoría es muy complejo. Nosotros sufrimos un rechazo de la reforma tributaria hace un año, y por lo tanto la modificamos hacia un pacto fiscal que involucra otros aspectos que no estaban tan considerados, o no había tanto énfasis en un primer momento, como tiene que ver el tema de los permisos, reducir los tiempos de los permisos para las grandes inversiones, para las grandes y medianas inversiones, y también el poner un centro mucho más fuerte en el crecimiento, que yo creo que se está demostrando, y por eso hemos desplegado el Gabinete Pro Empleo y Crecimiento, no solamente a nivel nacional, sino también en regiones. Pero esto tiene que venir acompañado de una redistribución más justa de los ingresos. Chile es un país que tiene riqueza, pero que está mal distribuida, y por eso nosotros insistimos en que quienes tienen más
tienen que contribuir más a la sociedad. Gracias, muchas gracias. Por lo que dice, No, bueno, estamos eliminación de a su país. Estamos chiquillos. Y además, Muchas gracias. habló sobre esto con el canciller, porque quedaron dudas respecto Vamos, a qué chicos. fue esta decisión. Dice que se ha comunicado Vamos, con el chicos. gobierno y que no ha tenido respuesta. La decisión, déjenme responder. No hay una diferencia, y esto quiero ser muy claro, lo hemos conversado con el ministro Van Claveren en esta decisión de gobierno y de Estado. Esto fue conversado con el canciller, la decisión, la responsabilidad de la decisión es mía, y yo lo señalo de manera muy clara, pero esto no fue inconsulto, sino que yo lo conversé y recabé opiniones tanto del comité jurídico como del canciller, como corresponden decisiones de esta envergadura. Dicho esto, yo no voy a entrar en polémicas particulares con un embajador de un país extranjero. Lo que quiero decir es que Chile actúa de manera coherente en función de principios. Y el respeto a los derechos humanos, que claramente están siendo violados en este momento en Gaza, me llevó a tomar esta decisión que creo es coherente con la posición que ha tenido históricamente Chile, y lo vamos a sostener de esta manera, aunque haya gente que se moleste. Muchas gracias.